Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la sala número 1 del Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Mi nombre es Iván Reyes y desde este momento y hasta las 6 de la tarde seré el moderador de las ponencias técnicas. Comenzamos con la participación de Raimundo López, Arturo Lizardi, Hilario Terres, Sandra Chávez y Mabel Vaca, quien nos acompaña desde la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, quienes nos van a presentar el tema tratamiento de aguas residuales de una estación abastecedora de combustibles por procesos de oxidación avanzada. ¿Estará alguno de los miembros del artículo? Pudieron conectarse, entonces reanudamos la sesión a las 4:20 para el siguiente tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mabel Vaca, por tu excelente presentación. En este momento vamos a pasar a la entrega virtual de la constancia, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a José Ignacio Fonseca García, Raimundo López Callejas, Arturo Lizardi Ramos, Hilario Terres Peña, Sandra Chávez Sánchez y Mabel Vaca, por la impartición de la ponencia técnica Tratamiento de aguas residuales de una estación abastecedora de combustibles por proceso de oxidación avanzada, en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo del 28 al 30 de octubre de 2020. Firma la doctora Mayra Antonia Cruz, coordinadora general de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, y la doctora Claudia Alejandra Hernández del Comité Técnico. Muchísimas gracias. Pedimos un fuerte aplauso para la ponente, por favor. Muchas gracias, señora Marta. Vamos a pasar a la siguiente presentación, a cargo de Norma Mendoza González, quien nos acompaña del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, quien nos presentará el tema reconocimiento de la expresión de la proteína PP6 de rotavirus. En este momento cedo la palabra a Norma Mendoza. Buenas tardes a todos. Presentaré el proyecto reconocimiento de la expresión de la proteína BP6 de rotavirus. Este trabajo se realizó en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Está compuesto por una introducción en lo que abarca la estructura del rotavirus, un diagrama de fase de la proteína BP6, micrografía de estructura de la proteína BP6, en el desarrollo, el método de Bradford para la cuantificación de la proteína, SDS Page y Westerblot, los resultados y discusión, y la conclusión. En esta presentación nos enfocamos por qué el rotavirus. El interés en nuestro grupo de investigación es específicamente la purificación de proteínas recombinantes. Esto debido a que BP6 es la proteína de mayor abundancia en el rotavirus. Está compuesta por proteínas estructurales, los cuales conforman la BP2, BP6, BP7 y BP4. En la figura B podemos ver el diagrama de listones de la proteína BP6 con un dominio H en rojo y los segmentos que forman el dominio B en azul. Esto es importante porque es lo que da la estructura al rotavirus. En el diagrama de fase podemos ver que la proteína BP6 depende mucho de la fuerza iónica y el pH, esto para dar alguna forma, ya sea en esferas, en tubos. Al hablar de tubos estamos hablando a una dimensión de nanómetros y agregados pequeños, y también los polímeros de calcio. En esta parte nuestro grupo se dedica a la aplicación de proteína de dos maneras. De manera del sobrenadante y lo que es del pellet celular. Esto va a depender mucho en lo que es el tamaño del tubo de la proteína BP6. Cuando se obtiene de sobrenadantes nos da un tamaño de 75 nanómetros, y cuando es en pellet celular es de 45 nanómetros. A continuación, en las micrografías podemos ver los diferentes tamaños de la proteína BP6. En la primera, en nanotubos estrechos de 45 nanómetros y los nanotubos anchos de 75 nanómetros y las nanosferas.
y en los que son los trímeros de BP6. ¿Por qué el interés de específicamente la proteína BP6? Debido a la funcionalidad que tiene, que puede ser utilizado para nuevas terapias. Para la cuantificación de la proteína se realizó una curva estándar de albúmina de suero de 5 a 80 microgramos por mililitro. Esto para poder estandarizar la concentración de nuestra proteína de interés. A continuación se agregó para saber la cantidad exacta que teníamos de proteína BP6, se utilizó 150 mililitros de cada estándar, que es decir, de la preparación que se realizó anteriormente, y se utilizó 50 microlitros del reactivo de Bradford. Las muestras problemas recibieron el mismo tratamiento. Para la absorbancia se midió a 595 nanómetros en un lector de microplacas. Para saber la concentración de la proteína se obtuvo mediante la correlación de las absorbancias. Para electroforesis de poliacrilamina se utilizó al 12% en condiciones desnaturalizantes reductoras. Esto es importante para saber si realmente se trata de nuestra proteína BP6. Para eso se utilizó el marcador de peso molecular Benchmark, el dual color, que es específicamente para el peso de nuestra proteína, que son de 45 kilodaltones. Se hizo un voltaje de 100 mil durante una hora. Este paso es importante para el gel que se tiñó con azul de comal en una temperatura ambiente a 40 revoluciones durante una hora. Para el desteñido del gel en una solución de ácido acético al 10% de volumen, y eso a una temperatura ambiente durante toda la noche. Para la electroforesis en condiciones semihúmedas, las membranas de polifluoruro de vinilideno fueron tratadas con metanol. Ya una vez tratadas se utilizó una corriente constante de 25 miliamperes durante 40 minutos. Este paso es importante para realmente saber si en nuestro gel, si realmente se hizo la transferencia en la membrana, es necesario hacerla con la tinción de rojo de punto. Este punto es crítico para seguir con los demás pasos. A continuación, una vez que ya vemos una banda, entonces ya podemos continuar con nuestro paso, que es agregar el anticuerpo primario policlonal de conejo antivirus de la cepa, una dilución de 1 a 3.500, incubarlos a una velocidad de 3 durante toda la noche al 4%, después agregar el anticuerpo secundario, igual en una disolución de fosfato salino, a velocidad igual de 3 a temperatura ambiente. Y una vez que ya hayamos realizado todo eso, se agrega una solución de luminol que detecta la actividad de peroxidasa. A continuación muestro en resultado de discusión el primer, que es gel en acrilamina al 12% en condiciones reductoras desnaturalizantes. En el primer carril está el marcador de peso molecular de 50 kilodaltones. El segundo carril es el control positivo de BP6. En el carril 3 es la proteína BP6 desensamblada, y en el carril 4 la BP6 ensamblada. ¿Por qué se realizó esto? Se ocupó todos estos controles porque a nosotros nos interesa que la proteína BP6 esté ensamblada. En los últimos dos carriles podemos ver que nuestra proteína posiblemente se fuera por las bandas que se ven de menor peso, podría ser a una degradación de proteína, pero para eso se debe de realizar una microscopía de transmisión para ver si efectivamente se trata de eso, o tuvimos o es parte del proceso que se realizó. En continuación se realizó en el gel de Westerblot podemos observar que efectivamente no se trata que la proteína del carril 4, que no se trata de
la proteína BP6, porque, como mencionaba, el anticuerpo solamente va a reaccionar cuando esté presente la proteína BP6 y no se observa nada de eso. El interés de las proteínas estructurales de rotavirus, más que nada es para las aplicaciones terapéuticas, como son los nanotubos de proteína BP6. Este trabajo solamente forma parte de un trabajo que se realiza para aplicar los nanotubos de la proteína BP6 con nanopartículas de oro para tratar células neuronales, para estimularlas. Y asimismo, este trabajo forma parte de una herramienta que es básica, que muchas veces es utilizado, pero al ser nuevo en el ámbito para la manipulación puede tener varias diferencias con los analistas que lo trabajan, y tenemos las referencias, y este trabajo fue patrocinado por el CONACYT del proyecto de la UNAM. Muchísimas gracias, Norma Mendoza. En este momento vamos a pasar a las preguntas. Si hay alguna pregunta, a favor de escribirla en el chat o levantar la mano que está al lado derecho de su nombre en la sección de participantes. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, bueno, pues es momento de concluir con la participación de Norma Mendoza, a quien hacemos la entrega virtual de su constancia. Leo rápido la constancia. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Norma Mendoza y a Anabel Sánchez por la impartición de la ponencia técnica Reconocimiento de la expresión de la proteína BP6 del rotavirus, en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Firma la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general de la sección de estudios de posgrado e investigación, y la doctora Claudia Alejandra Hernández del comité técnico. Les pido por favor a todos un fuerte aplauso para la ponente. Muchísimas gracias, Norma. Y continuamos en unos minutos, por favor. Toca el turno a Grisel Patricia Cortés Jiménez, quien es estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y nos va a presentar el tema comparación de la capacidad de absorción del CO2 en óxidos mixtos, magnesio, aluminio, y sobre materiales pétreos de origen natural de San Jerónimo, Amanalco, México. Cedo la palabra a Grisel Patricia Cortés. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están presentes en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Mi nombre es Grisel Patricia Cortés Jiménez y yo voy a presentarles mis avances de tesis, que es la comparación de la capacidad de absorción de CO2 en óxidos mixtos en una relación de magnesio-aluminio, y también sobre materiales pétreos de origen natural de San Jerónimo, Amanalco, México. Este trabajo se está desarrollando en el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, primero que nada les presento el contenido. Como primero sería la introducción, que se va a abarcar la problemática de la emisión de gases de efecto invernadero, las alternativas para su reducción, también el proceso de absorción, los materiales que se utilizan, que sean hidrotácidos y óxidos mixtos, los métodos de síntesis para obtener esos materiales, lo que sería el suelo, materiales pétreos y de dónde se obtuvieron esos materiales. Posteriormente será el desarrollo, resultados y discusión, conclusiones y finalmente las referencias. Primero que nada les presento la introducción. En la tabla 1 pueden observar los principales gases de efecto invernadero. Estos gases han sido reportados de acuerdo a los acuerdos de Kioto y se destacan principalmente tres, que serían el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. El trabajo se enfoca principalmente en el gas de dióxido de carbono debido a las actividades que le involucran para su emisión y la cantidad que se emite a la atmósfera. Por lo tanto, se han reportado la distribución global y la variación de la concentración. En la figura 1 se observa como la proyección a partir del 2005 para el 2020 en unidades de partes por millón. Y en la figura 2 se pueden observar cómo México ha realizado los análisis y han reportado las actividades que se realizan en el país
que sería la energía, el transporte, la construcción, la industria, la agricultura y el uso del suelo, entre otros, que serían los involucrados de la emisión de dióxido de carbono. Posteriormente, también la bioremediación ha buscado alternativas para reducir las emisiones de gases y principalmente el dióxido de carbono. Entonces, por lo tanto, se enfoca el trabajo en el sistema en postcombustión, que es el sistema donde se lleva a cabo la captura del dióxido de carbono. También se han buscado tecnologías para poder hacer la separación de gases, se han utilizado zeolitas, aminas, entre otros, pero se ha visto que todos estos materiales se hacen mediante procesos de absorción y lo que involucraría un absorbente y un adsorbato. En este caso, nuestro absorbente va a ser los óxidos y los materiales petros. El adsorbato sería, o como objetivo sería nuestro dióxido de carbono en forma de carbonato. Ahora yo les presento lo que sería la hidrotalcita, que sea el precursor para obtener nuestros óxidos mixtos. En este caso, en el lado izquierdo podemos observar en la figura 7 que sería la estructura de la brucita, y en el lado derecho sería el material tipo hidrotalcita, la similitud que existe entre ellos. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar la tipo hidrotalcita, en este caso que va a haber intercalación de algunos metales con valencia 2 y más 2 y más 3, en este caso sería zinc, magnesio y aluminio. Por lo tanto, va a haber una carga residual que va a poder incorporar e intercalar en su estructura diferentes componentes, por ejemplo, sería el agua. El método que se utilizó para sintetizar los óxidos mixtos fue por método de síntesis de solución en combustión, el cual involucra un combustible y por lo tanto para poder incorporar estos metales sería mediante el uso de nitratos. Pero un inconveniente que presenta esta síntesis es que hay emisión de dióxido de carbono, por lo que también se optó por hacer el cálculo estequiométrico durante la combustión para la síntesis de óxidos mixtos. A partir de esta ecuación se calcula el número de moles que se emiten. Y bueno, otra alternativa de materiales sería en este caso el uso de suelos. Y bueno, obviamente es una alternativa que se puede optar, ya que sería optar por la química verde. Y esto, el suelo presenta unas características y algunas ventajas debido a que tiene diferentes factores en los que interactúan debido al clima, la topografía, la biota y la materia parental del tiempo, que les da las características que pueden servir como absorbentes del dióxido. Por lo tanto, se eligieron la arcilla, el tepetate, la tierra negra y la arena roja como los materiales naturales que se iban a involucrar para el proceso de absorción. En este caso, yo les presento en estas figuras lo que serían las estructuras que presentan, en este caso, la estructura octaédrica, tetraédrica, en relación a la arcilla, que serían los compuestos, sería la relación en cómo interactúan las moléculas, que pues serían los involucrados para poder captar nuestro dióxido. Y por lo tanto, nosotros hicimos un análisis y se designó para el mejor lugar para hacer muestreo sería San Jerónimo Manalco, en Texcoco, en México, debido a las características que presenta este lugar, debido a ser una zona boscosa. Por lo tanto, se desarrolló un protocolo, se delimitó el lugar, las áreas y la época, se hizo un muestreo y posteriormente se enviaron las muestras de materiales petros al laboratorio para su análisis. Y también, obviamente, se sintetizaron estos compuestos, que serían, los óxidos mixtos, y se obtuvieron de magnesio y de zinc relación 2:1. Y bueno, nosotros principalmente se llevaron a una mezcla que se llevó a la estufa a 90 grados centígrados y posteriormente a la muga a 450. En este paso es donde se hace la emisión de dióxido de carbono. Y bueno, obviamente se realizó el proceso de absorción. Aquí les presento el sistema o esquema que se utilizó en el laboratorio. En este lado se observa el tanque en donde nosotros vamos a tener el contenedor del gas. Y bueno, en el lado derecho tenemos un equipo de marca texto para contabilizar la concentración de nuestros gases y llevar a un control. Y aquí se muestra cómo se colocaron las muestras en nuestro sistema de absorción. Bueno, aquí se ve el equipo que se utilizó para poder obtener nuestros difractogramas de la difracción de rayos X. Y bueno, los resultados que se obtuvieron en relación a los óxidos mixtos, aquí se presentan, sería el zinc y el de magnesio, presentaron características físicas, principalmente que eran blancos y a la hora de pulverizarse se obtenían como polvo. Obviamente se almacenaban en este tipo de contenedores para poder no
pudieran entrar en contacto con más aire del ambiente. Y bueno, también aquí están las muestras que se obtuvieron de San Jerónimo, Abenalco, Texcoco. Nosotros también a través del cálculo estequiométrico se obtuvo que durante la síntesis de magnesio se obtuvo 0.08 para el óxido de magnesio y para el óxido de zinc se obtuvo de 0.0508. Por lo tanto, ahora comparando nuestras muestras de origen natural, nosotros podemos observar en la parte de arriba que se logró sintetizar el compuesto porque presentan los picos característicos que es de la para el proceso de absorción, y en la parte de abajo hubo una disminución de la intensidad de los picos, por lo tanto hubo intercalación de nuestro carbonato. Aquí también les presento que serían los difractogramas que utilizamos como referencia, y aquí sería como después del proceso de absorción, aquí hay una regeneración en nuestro material, por lo tanto aquí se compara que llega a su estructura típica de hidrotacita. También se tuvo el mismo efecto, en este caso para el óxido mixto, que sería de zinc. Obviamente se presentaron los picos característicos y se hubo la intercalación del carbonato. Como se muestra aquí, sería nuestro patrón de referencia para el material sintetizado. Y bueno, la característica es que son las celdas unitarias que son las que serían las encargadas de hacer la incorporación del carbonato en nuestra estructura, debido a la interacción molecular que se presenta. Y también, en relación a nuestros patrones de las muestras naturales, es que se observó mediante literatura que hay presencia de caolita, cristobalita y cuarzo, por lo tanto son silicatos que están presentes en nuestras muestras. Y después del proceso de absorción, obviamente hubo una intensificación de los picos o hubo una alteración de la estructura cristalina. En este caso también pasó en la arcilla, también contiene muchos compuestos diferentes, que sea la caolita, el cuarzo y la hematitita. Y en este caso también obviamente hubo un cambio de la estructura de nuestro material. Para la tierra negra nosotros observamos que, tenemos antes del proceso de absorción y se identificaban a diferentes compuestos, y después del proceso de absorción hubo una disminución de la intensidad. En este caso la tierra negra presenta compuestos organominerales, en este caso serían cationes, arcillas, óxidos de hierro y aluminio, y estos van a absorber, van a tener presente en la estructura calcio, magnesio y potasio. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que hay moléculas que van a interaccionar, en este caso serían los ácidos húmicos y ácidos fúricos, van a interactuar con estos iones, y lo que van a dar la capacidad de absorción o mayor capacidad. Y finalmente observamos que también en la muestra de arena tiene la capacidad de absorber o intercalar el carbonato, pero presentaron nada más picos para lo que estaban presentes la caolinita y el cuarzo. En este caso, los resultados de la capacidad de absorción se obtuvieron las eficiencias principalmente, por lo tanto se presentó que el que mayor tuvo valor fue la tierra negra, posteriormente fue la de petate, seguido de la arcilla. Estos fueron los que tuvieron mejor capacidad de absorción. Sin embargo, la arena y los óxidos mixtos fueron los que tuvieron valores más bajos. Por lo tanto, se llegó a esta conclusión, que el de petate, la tierra negra y la arcilla tienen una mejor capacidad de absorción. Y los materiales sintéticos, así como la arcilla, están delimitados por la presencia de dos cationes o menor cantidad de cationes. Esto se refleja en el área superficial, la porosidad se mantiene constante y más pequeña a comparación de los materiales que acabo de mencionar, que sería la tierra negra, tepetate y arcilla. Y obviamente tienen una diferente estructura. En la matriz estructural que posee, los iones que contienen les confiere una red cristalina y con mayor área, lo que va a generar mayores números o mayores sitios activos disponibles para el proceso de absorción. Estas son las referencias que se consultaron. Y quiero dar un agradecimiento a la doctora Cintia Erika Sánchez Fuentes y al doctor Juan Ramón Salazar Cano del Departamento de Ingeniería y Sistemas Ambientales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, y además a la doctora Alejandra Santa Cruz del Laboratorio de Química de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. También quiero darle un grande agradecimiento al Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria que se realiza en PICSA, del Instituto Politécnico Nacional.
Y gracias, eso es todo. Muchísimas gracias, Grisel Cortés, por la presentación. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si hay alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat o levantar la mano que está del lado derecho del número en la sección de participantes, por favor. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, vamos a pasar a la entrega de la constancia que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorga la presente constancia a Grisel Cortés, Alejandra Santana, Juan Salazar y Cintia Sánchez, por la impartición de la ponencia técnica comparación de la capacidad de absorción de CO2 en ácidos líquidos, magnesio y aluminio, y sobre materiales tóxicos de origen natural de en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Firma la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general de la Comisión de Estudios de Posgrado e Investigación, y la doctora Claudia Alejandra Hernández del Comité. Muchísimas gracias, Grisel. Les vamos a pedir un fuerte aplauso, por favor. Gracias a ti, Grisel. Continuamos en unos minutos. Vamos a continuar las ponencias técnicas y ahora tendremos a Blanca Xochitl Moctezuma Vega, quien nos visita de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Maestría en Ciencias Biológicas. Nos va a presentar el tema Patrones de comportamiento de Macrodactylus mexicanus, Cleoptera melolontidae, sobre hojas de encinos. En este momento cedo la palabra a Blanca Xochitl Moctezuma para que inicie la presentación. Hola, muy buenas tardes. Espero que le estén pasando bien en este Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Les mando un saludo enorme desde Puebla y bueno, mi presentación consta de la introducción en donde les voy a hablar un poco sobre la biología básica de Macrodactylus mexicanus. Para los que no lo conozcan, es un escarabajo bastante conocido en México. Les voy a hablar también un poco de cómo se dan estas interacciones planta-insecto y a manera de metodología rápida, un poco de qué son los cetogramas, para qué nos sirve esta herramienta, sobre todo para la ecología química y la ecología del comportamiento, y el objetivo que se tuvo con este trabajo, además de nuestros resultados, como tal la presentación de 2 cetogramas y nuestras conclusiones. Para los que no lo conocían, el escarabajo que podemos ver en la fotografía de la derecha es Macrodactylus mexicanus. Aquí en México es comúnmente conocido como frailecillo o escarabajo de las rosas. Este presenta un ciclo de vida holometábolo. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta varios estadios larvales, por los cuales pasa a través de huevo, larvas, posteriormente pupa hasta su emergencia como adulto. Este es muy conocido por tener una coloración blanquecina rojiza, como lo podemos observar en la fotografía, pero lo importante de este escarabajo es que tiene estructuras especializadas para la recepción de información química, es decir, para infoquímicos. Estos quiero que lo entiendan como los mensajes químicos que provocan o que dan pie a que se puedan dar interacciones biológicas entre distintos organismos, ya sea de la misma especie o de diferentes especies. Y bueno, lo que tiene este organismo es quimiorreceptores antenales especializados para la recepción de infoquímicos, sobre todo de plantas. Ahora, ¿por qué es importante estudiar a este escarabajo? Se sabe que además pertenece a la familia Melolontidae, que es bastante conocida en México por ser una familia de escarabajos que son plagas, tanto en su estadio larval como en su estadio adulto. En su estadio larval puede ser plaga de varias especies de plantas, sobre todo se conoce que es plaga del maíz, del frijol, de la haba, y sobre todo por sus hábitos alimenticios. Esos escarabajos muy conocidos en su estadio larval como gallinas ciegas, los podemos encontrar en lo que son las raíces de estas plantas antes mencionadas. Sin embargo, para sus estadios adultos se tienen bastantes reportes de su presencia en algunas especies de plantas como son los pinos, afectando aquí a nivel económico algunas estructuras frutales, por ejemplo, de algunas otras plantas como lo son las peras, pero también las estructuras foliares bastante importantes para las plantas porque estas son las que permiten
de alguna manera comunicarse con su entorno. Ahora, se tienen algunos reportes, pero bastante pocos, sobre la presencia de especies de la familia Melolontide de este escarabajo dentro del grupo de la familia, del género Quercus, perdón, que son encinos. Ahora, en México sabemos que los encinos son sumamente importantes porque somos el segundo lugar a nivel mundial de endemismos de estas especies de encinos. Somos tenemos una gran representatividad biológica de lo que se trata a nivel de género de Quercus, y estos los utilizamos a nivel nacional para muchísimas cosas. Estas especies que les presento aquí son las que utilizamos para el trabajo, Quercus graham y Quercus artori, y sobre todo estas dos especies que son endémicas, además de México, son muy utilizadas, por ejemplo, para la producción de muebles finos, ya que son una gran fuente de madera, de carbón, de corcho. También de estas especies podemos obtener taninos, que los utilizan mucho para curtir pieles, y sin mencionar todos los servicios ecológicos que le pueden dar a otros grupos de organismos, llámese pequeños mamíferos o aves o otro tipo de insectos o artrópodos en general. Ahora, la importancia de estudiar entonces esta fuente tan importante de ingresos en nuestro país, que se está viendo interaccionada de alguna manera con una especie que posiblemente podría ser plaga, pues lleva un proceso de investigación en el que primero hay que analizar si realmente está este escarabajo ahí, los patrones de comportamiento que presenta este escarabajo, y más adelante pues otro tipo de interacciones que pudieran estar surgiendo a través de mensajes químicos. Ahora, ¿cómo se analizan? Las plantas se sabe que liberan compuestos orgánicos volátiles para comunicarse con su entorno, para diferentes interacciones biológicas, por ejemplo, para atraer polinizadores, liberación de compuestos volátiles a través de las raíces para comunicación quizás con microorganismos o con hongos que se encuentran en el suelo. También se utiliza, por ejemplo, para que se comuniquen entre plantas de la misma especie o para plantas de diferentes especies. No sé si están viendo mi cursor, pero a la derecha, en la parte de abajo, también se sabe que estos compuestos orgánicos volátiles que liberan las plantas forman parte de interacciones multitróficas en las cuales las plantas pueden atraer a parasitoides o depredadores de sus propios herbívoros y con esto realizar otro tipo de mecanismos para su defensa. Pero en este caso nos vamos a centrar en la parte de la derecha en medio, donde podemos ver una oruga y dice selección y localización de hospedero. Es decir, que no es un mensaje a propósito por la planta para que sea localizado por el hospedero, pero estos escarabajos en este caso son capaces de encontrar esta información en el ambiente y de esta manera utilizan a la planta para diversas cosas. En este caso pudiera ser para una comunicación química alimentaria, es decir, que lo buscan para fuente de alimento o lo utilizan para encontrar a las hembras y pasar a la etapa de reproducción, o incluso lo pudieran usar para sitios de oposición o simplemente como refugios. Entonces, dadas estas interacciones mediadas por compuestos volátiles, como les menciono, la primera parte es analizar el comportamiento que están teniendo estos trabajos en la interacción con estos encinos. Entonces, lo que nosotros utilizamos son etogramas. La imagen que les presento aquí es un etograma de un escarabajo, pero este etograma nos está diciendo cómo es la interacción con otro escarabajo en el proceso de cópula. Y como podemos ver, lleva ciertos patrones, lleva del punto A al punto B, y con esto nos ayuda a entender cómo se da la interacción, si se está dando posiblemente por compuestos químicos, en este caso feromonas de atracción para la cópula. Y eso es lo que hacen entonces los etogramas, nos ayudan a analizar y a evaluar el comportamiento de una interacción específica. Con esto podemos utilizar la información, por ejemplo, para el reporte de que la presencia de interacción, y además para futuros estudios, por ejemplo, de manejo y de conservación. Entonces, como tal, la descripción del comportamiento de adultos de Mascaradactylus mexicanos desde el primer contacto con las hojas de árboles de estas dos especies de encinos, la realizamos con el objetivo de obtener las evidencias de que los compuestos orgánicos liberados por las hojas de estos encinos están siendo responsables de esta interacción antes jamás reportada. A manera de metodología rápida, lo que se hace es que nosotros trabajamos en el Jardín Botánico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
y en pues ya se tiene una colección viva de organismos de diferentes especies de Quercus. Nosotros seleccionamos 3 árboles de las 2 especies antes mencionadas con las que trabajamos, y en esto lo que se hace es una observación focal, es decir, nosotros nos fijamos en el comportamiento desde que se poda el organismo la hoja hasta 15 minutos después de observación, anotando todo lo que son comportamientos, actos y posturas que esté realizando el organismo. De esta manera, nosotros tomamos todas estos actos, movimientos y posturas y les damos el porcentaje total a este estudio realiza 9 individuos de Macrodactylus en estos tres individuos de cada especie. Entonces, algo muy importante que quiero que tomen en cuenta es que si bien esta especie ha sido reportada como una plaga, y de hecho, en la fotografía de la derecha, el daño es bastante evidente a la estructura foliar de estos encinos, no podemos asegurar que esta interacción está siendo ni benéfica ni mala para los organismos hasta que se hagan otros estudios más adelante. Sin embargo, ¿qué podemos dar a la interpretación biológica? Los patrones de comportamiento que nosotros encontramos en esta interacción, podemos ver la abreviación y el patrón de comportamiento descrito, fueron 8 para las 2 especies de encinos, que fue el desplazamiento aéreo, que quedaban inmóviles, el desplazamiento ya fuera sobre hojas y sobre ramas sin volar, el movimiento antenal, que eso es muy importante para la interpretación biológica, el movimiento mandibular, movimiento de apéndices, es decir, de las patas anteriores, mediales y posteriores, y el giro corporal de 180 grados, es decir, que el organismo completamente cambiaba de dirección, se volteaba. Entonces, aquí les presento lo que es el etograma para de Macrodactylus mexicanus en Quercus grahami, es decir, la primera especie de encino. Este es un etograma distinto al que les enseñé antes, porque en este se representan los patrones con círculos y con líneas. Las líneas lo que nos están diciendo son las transiciones que se dan entre estos patrones, pero lo importante de aquí es el porcentaje en el que se presentaban estos patrones y la interpretación biológica que podemos darle a partir de estos. Como pueden ver, los patrones más representativos están en círculos más grandes, pero eran porque son los que más se registraban, y en este caso los que más se registraban sobre todo eran los desplazamientos, ¿no? Desplazamientos sobre las ramas, sobre las hojas, los giros, pero lo importante aquí es en la interpretación biológica las conexiones que se dan, por ejemplo, con la inmovilidad y con el movimiento antenal, nos están hablando de una recepción, es decir, que el organismo está analizando los compuestos volátiles que hay en el ambiente a su alrededor, y con esto está eligiendo las partes adecuadas para alimentarse o para buscar a una hembra o para ovipositar justo en este organismo en el que lo estábamos observando. Entonces, esto es importante de mencionar porque más allá de los desplazamientos, que se esté dando este movimiento, este acto, esta postura, nos está hablando de que verdaderamente está habiendo una recepción de estos compuestos químicos para estas especies en específico. Aquí podemos ver el etograma para el que es Quercus grahami, es decir, la otra especie de encino, y presenta porcentajes muy similares. No me voy a meter muchos números porque lo importante, como se los repito, es la interpretación biológica, que estamos viendo que a este primer reporte de la presencia de estos escarabajos sobre especies de encino de importancia económica y ecológica, se está dando una recepción química de los volátiles de las hojas. Ahora, ¿qué podemos discutir con respecto a lo que han encontrado otros autores? Para el 2019, Nieves y Romero López presentaron patrones de comportamiento y además del perfil químico completo de hojas, pero en este caso de una planta de Azumiate. Ahora, este trabajo también se realizó con Macrodactylus mexicanus y ellos pudieron observar patrones de comportamiento bastante similares a los nuestros. Pero en el que quiero que se fijen es en el de la tabla de la derecha, que es un estudio de Morales Blancas y Romero López del 2019, en el cual trabajaron también con Macrodactylus mexicanus sobre hojas de Polystachya. Esta planta es más conocida como palo dulce, sin embargo también es parte de la familia Fabaceae, que también es de la familia a la que pertenecen los quercus, es decir, los encinos. Podemos ver que los patrones que estos autores presentaron son sumamente similares a los que nosotros tenemos, es decir, a este estudio que también se está analizando la interacción biológica entre planta e insecto,
presentan patrones bastante similares a los nuestros, es decir, los desplazamientos, las permanencias que pudieran interpretarse como nuestra inmovilidad y sobre todo el movimiento antenal, es decir, la recepción o el análisis que está realizando nuestro escarabajo al momento de estar dentro del organismo, o sea, dentro de los árboles, en este caso de la planta. Ahora, aquí podemos ver el programa de estos mismos autores, que es bastante similar, tiene porcentajes muy parecidos a los nuestros, enfatizando de nuevo que el desplazamiento aéreo y el movimiento, por ejemplo, mandibular y el movimiento antenal son los que le dan la interpretación biológica de que esta interacción se está dando por la intervención de compuestos orgánicos volátiles de las plantas. A manera de conclusión, por primera vez se reporta la presencia de este escarabajo en árboles de Quercus, cosa que no encontrábamos para esta familia en general. Para la familia de Melolontides solo había un reporte de especies de filófagas, que son estos escarabajos que vemos mucho, que los reconocen como ciegos temporada, pero seguramente algunos de ustedes los vieron. Solo había reportes de estos en árboles de nido, y ahora contamos con un reporte de macrodactilos mexicanos en ellos, además de que se presentan los cetogramas que brindan los elementos para proponer que esta interacción se está dando por los compuestos orgánicos que crean las hojas de estas plantas hospederas. Esto es parte de mi trabajo de maestría, en el cual también ya estamos realizando la identificación de los compuestos químicos que están liberando estas hojas. Y bueno, como les menciono, esta es una secuencia en la cual siempre es importante mencionar la presencia y los patrones de comportamiento que dan pautas a trabajar con cuestiones de ecología química y de ecología de comportamiento. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Blanca Moctezuma, por tu excelente presentación. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas del público. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, hacerla en el chat o levantar la mano que está del lado derecho de su nombre en la sección de participantes. Muchas gracias. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, vamos a pasar a la entrega virtual de la constancia. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Blanca Xóchitl Moctezuma Vega y Ángel Alonso Romero López, por la impartición de la ponencia técnica Patrones de comportamiento de macrodactilos mexicanos sobre hojas de encinos, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Firma la coordinadora general, la doctora Mayra Antonio Cruz, y la doctora Claudia Alejandra Hernández del Comité Técnico. Les pido por favor a todos dar un fuerte aplauso a la presentadora. Agradecemos tu presentación, Blanca. Muchas gracias. En un minuto continuamos con la siguiente presentación. Vamos a continuar con las ponencias técnicas que están programadas para el día de hoy. En esta ocasión toca el turno a Cecilia Aurea Hernández Vidal, del Instituto Tecnológico de Boca del Río, quien nos va a presentar el tema Evaluación de la factibilidad de fitorremediación de lixiviados de un relleno sanitario en Veracruz, México. Cedo la palabra a Cecilia Hernández para que inicie su presentación. Buenas tardes No a se preocupe. todos. Adelante. Muy buenas tardes a todos. El trabajo que les voy a presentar hoy tiene por título Evaluación de la factibilidad de fitorremediación de lixiviados de un relleno sanitario en Veracruz, México. Mi nombre es Cecilia Aurea Hernández Vidal y mi institución de procedencia es el Instituto Tecnológico de Boca del Río, perteneciente al Tecnológico Nacional de México. La primera diapositiva les muestro el contenido que se va a abordar en esta presentación, iniciando con la introducción, para lo cual me gustaría mencionarles que actualmente las afectaciones al ambiente son motivo de preocupación de la humanidad debido a los impactos directos que éstas ejercen sobre la salud y calidad de la vida, generados en múltiples ocasiones por las actividades antropogénicas que se han desarrollado a lo largo de los años. Entre estos impactos tenemos el de los residuos sólidos urbanos, tomando en cuenta que los niveles a escala global oscilan entre los 7 y los 10,000 millones de toneladas al año. Para nuestro país tenemos que se generan 44 millones de toneladas al año, lo que equivale a 175 veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán, para que tengan un estimado del volumen que se genera.
y para el estado de Veracruz es de 2.9 millones por toneladas al año. Y estos residuos nos preguntamos a dónde van. Pues para una población calculada en 118 millones de habitantes, solo el 87% se va a tiraderos a cielo abierto y el 13% va a rellenos sanitarios. Para esto nos vamos a enfocar en los rellenos sanitarios, los cuales son obras de infraestructura que involucran ciertas medidas para contener los impactos que generan la disposición de los residuos sólidos urbanos. Entre estos impactos podemos encontrar los lixiviados, que es la parte líquida que se genera por la disposición de los residuos. Son residuos líquidos con alto contenido de sustancias químicas y biológicas tóxicas, los cuales pueden contaminar aguas superficiales y subterráneas, lo cual puede causar afectaciones al medio ambiente y a la salud humana. Los lixiviados deben de ser sometidos a tratamiento, entre los cuales encontramos procesos biológicos aerobios y anaerobios, la evaporación, la recirculación, los tratamientos químicos, los tratamientos por sistemas de membrana, y en este caso nos vamos a enfocar en los sistemas naturales, que son humedales artificiales, lagunas artificiales, donde se implementa la fitorremediación. ¿Qué es la fitorremediación? La fitorremediación es aprovechar la capacidad de ciertas plantas para absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes que se encuentren presentes ya sea en el suelo, en el agua, en sedimentos o incluso en el aire. Son sistemas de tratamiento naturales que han tomado mucha importancia debido a que es una solución alternativa que emula los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Esta biotecnología ya ha sido probada anteriormente. Tenemos algunos antecedentes de esta fitorremediación en lixiviados. Como lo podemos ver, en las últimas décadas ha tomado mucha importancia. Entre las plantas que han ocupado encontramos la espadaña, el lirio amarillo, lenteja de agua, diversidad de pastos, pasto vetiver, entre otros. El planteamiento del problema que tenemos es que debido al aumento de la población incrementan los productos que se consumen, lo que a su vez incrementa el ingreso de residuos sólidos urbanos a los rellenos sanitarios, generando a su vez lixiviados, los cuales deben ser sometidos a tratamiento por las características que estos poseen. Sin embargo, previo a su tratamiento, siempre es necesario conocer cuáles son las características de este lixiviado, cuál es su potencial tóxico, para así implementar un tratamiento adecuado que disminuya los impactos negativos para el medio ambiente. Como justificación tenemos que debido a que un relleno sanitario es una de las técnicas más aceptadas en nuestro país y en otros países del mundo, es importante ayudar a que en estos sitios se implementen este tipo de tecnologías sustentables como la fitorremediación. El objetivo de este trabajo es caracterizar los lixiviados de relleno sanitario ubicado en Medellín, Veracruz, México, determinando parámetros físico-químicos que permitan evaluar la factibilidad de ser tratado mediante fitorremediación. El área de estudio se encuentra en México, en el estado de Veracruz, en el municipio de Medellín, y el relleno se encuentra en la localidad de El Guayabo. Este relleno se encuentra operando desde hace 9 años. Capta un volumen aproximado de 1,000 toneladas de residuos al día, y los residuos que recibe son de municipios como el Puerto de Veracruz, como Boca del Río, Tlaxcoyan y Medellín. Pues bien, en materiales y métodos les presento un diagrama general del muestreo que se realizó en el relleno sanitario, tomando nuestras muestras de la laguna de lixiviados, que tiene una capacidad aproximada de 18,000 metros cúbicos. Las muestras se tomaron en contenedores plásticos de 1 litro, se transportaron en contenedores térmicos al Laboratorio de Investigaciones y Recursos Acuáticos, el IRA, donde se mantuvieron en almacenamiento en refrigeración a 4 grados para su posterior caracterización. La caracterización del lixiviado se hizo de acuerdo a los métodos que establecen las normas mexicanas. Se analizaron parámetros como pH, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, turbidez, nitratos, nitritos, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, fósforo total.
Después de la caracterización de los análisis de los lixiviados, les presento los resultados de la caracterización. Los muestreos se hicieron en 2 temporadas, en estiaje y lluvias, donde podemos observar que hay algunas diferencias en los valores para un mismo parámetro, lo cual nos indica que corresponden a un comportamiento de dilución en temporada de lluvias. A excepción de la DQO, que si pueden observar en la diapositiva, la demanda bioquímica de oxígeno nos muestra en la temporada de lluvias más una cantidad mayor a la temporada de estiaje, lo cual puede deberse a una gran carga de materia orgánica susceptible de biodegradación, lo cual es altamente soluble y puede estar siendo arrastrada por el agua de lluvia. El pH del lixiviado es alcalino y por otra parte es conocido que en este caso la relación de BO de QO nos marca en estiaje 0.17 y 0.51. Es conocido que los lixiviados con una alta relación de BO de QO mayor a 0.6 con un bajo pH son considerados jóvenes y no pueden tratarse con éxito mediante tratamientos alternativos. En este caso, podemos catalogar o clasificar a nuestro lixiviado por alguno de los resultados en sus parámetros en edad madura, en una edad intermedia cercana a la edad madura. Les resalté con color morado los parámetros que son característicos de una edad madura y en color rojo los parámetros característicos de una edad intermedia. Todos los valores determinados se encuentran dentro del rango de valores que se han reportado en otros trabajos para lixiviados de relleno sanitario en distintas partes del mundo. En esta tabla les muestro un comparativo de algunos trabajos que se han realizado y podemos ver que sí, los rangos se encuentran dentro de los reportados por otros autores y posteriormente se han realizado existen reportes científicos donde se han remediado lixiviados con características similares al lixiviado del relleno sanitario donde tomamos las muestras. Se han reportado con éxito, como estos autores, Silvestrini y colaboradores, Abbas y colaboradores, Daub y colaboradores y Sobud y colaboradores. Ellos obtuvieron buenas porcentajes de remoción en sus contaminantes y prácticamente los parámetros son similares a los análisis del lixiviado que hicimos. La conclusión es que los resultados nos permiten clasificar a los lixiviados en una edad. Escuchamos, Cecilia, no te escuchamos. La ponencia es. Los resultados permitieron clasificar a estos lixiviados en una edad intermedia muy cercana a una edad madura. Esta etapa es característica de una fase metanogénica, además de la presencia de compuestos recalcitrantes que son producto de la degradación microbiana de los desechos, los cuales permanecen en los vertederos porque los microorganismos no pueden degradarlos más, baja biodegradabilidad. Estos resultados permiten determinar que sí es factible continuar con el estudio y la determinación de las condiciones favorables para implementar un tratamiento de fitorremediación. La caracterización de los rellenos sanitarios que operan en México es de vital importancia para la búsqueda de alternativas de tratamientos sustentables, amigables con el medio ambiente. No sé si ya regresó el audio de Cecilia, parece que no. Bueno, en esta ocasión vamos a pasar a la entrega virtual de su constancia, la cual dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Cecilia Aurea Hernández Vidal, Paula Zúñiga Ruiz, Fabiola Lango Reynoso y Jesús Montoya Mendoza, por la impartición de la ponencia técnica Evaluación de factibilidad de fitorremediación de lixiviados de un relleno sanitario en Veracruz, México, en el 4º Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Firma la coordinadora general, la doctora Mayra Antonio Cruz, y la doctora Claudia Alejandra Hernández del comité técnico. Les pido por favor a todos brindar un fuerte aplauso a la ponente. Muchas gracias, Cecilia Hernández, y en unos minutos continuamos con la siguiente ponencia. Para finalizar las ponencias técnicas del día de hoy,
tenemos a Juan Ernesto Neri Cruz, que nos visita del Instituto Politécnico Nacional. Nos presentará el tema Síntesis y caracterización estructural de nanoestructuras de dióxido de titanio y nanopartículas con catalizadoras preparadas por métodos químicos. Cedo la palabra a Juan Ernesto Neri Cruz para iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, este trabajo que les presento el día de hoy es parte de mi proyecto doctoral y está enfocado al desarrollo de un dispositivo para la fotosíntesis artificial. Este trabajo lo realizo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, donde se encuentra uno de los núcleos dedicados a la investigación para la fotosíntesis artificial. Y este es el contenido de mi trabajo. Y lo que en la fotosíntesis artificial tenemos también se le puede llamar combustibles solares al producto de este proceso, en donde un combustible solar se forma aprovechando la energía solar al capturar, convertir y almacenarla. ¿En qué forma se almacena? En forma de enlaces químicos. En este caso, enlaces entre la molécula, entre el átomo de carbón y el átomo de hidrógeno. Los combustibles solares se formarían a partir de luz solar, más agua y CO2 para formar un compuesto con enlaces carbono-hidrógeno. Aquí un combustible solar también puede ser utilizado en diversas partes de la industria, como es la industria química y la energética, ya que los productos podrían ser metano y metanol, que pueden ser usados directamente como un combustible que se va a quemar en algún proceso, o a partir de este proceso también pueden formarse ácido fórmico o incluso formarse monóxido de carbono. El monóxido de carbono es usado en la industria química como un agente reductor en diversos procesos industriales. El modelo que hemos adoptado en este grupo de investigación es el que muestro en esta diapositiva. En la parte superior se ve un esquema de cómo está formado este dispositivo, el cual por un lado está formado por un fotoánodo y por el otro un fotocátodo. Estos ánodos están separados por una membrana permeable, la cual permite el paso de iones. Cada uno de estos ánodos tiene una morfología de un arreglo de nanoalambres con nanopartículas. Estas heteroestructuras van a realizar las reacciones de oxidorreducción de interés. Por un lado, el fotoánodo, la encargada de separar la molécula del agua, realizando lo que llamamos la reacción de evolución de oxígeno, liberando oxígeno molecular y dejando en la solución iones hidrógeno, los cuales posteriormente van a pasar a la etapa del fotocátodo, donde se va a llevar a cabo la reducción de CO2 y finalmente la formación de enlaces hidrógeno-carbono, los cuales van a ser nuestros combustibles. Esta morfología de estas heteroestructuras pues se basa en nanoalambres, los cuales tienen un área superficial bastante elevada. Particularmente en mi proyecto lo que estoy proponiendo es, aparte de formar nanoalambres, pretendo modificar la superficie de estos nanoalambres, maximizando todavía el área superficial al incorporar
estructuras secundarias para darle para formar estructuras que asemejan a lo que es un árbol nanométrico, que de hecho en este ámbito de investigación se les conoce como nanoárboles. A estas estructuras ya formadas, aparte se les van a incorporar las nanopartículas, las cuales pueden tomar dos tipos de roles, dependiendo del material de las nanopartículas. En el caso de este proyecto estamos manejando los dos roles. Formar nanopartículas de un metal noble, el que se está usando es oro, el cual va a tener un efecto plasmónico en estos materiales. Y aparte, partículas cocatalizadoras cuyo material va a ser un óxido el óxido de un metal de transición, cuyo rol va a ser facilitar las reacciones de oxidorreducción de nuestro interés. El material fotocatalítico que estoy manejando es el dióxido de titanio. Este se encuentra principalmente en tres fases cristalinas, que es la anatasa, rutilo y bruquita. La fase que exhibe mejores propiedades fotocatalíticas es la anatasa, la cual tiene un band gap de 3.2 electronvolts. Este band gap es relativamente alto para el objetivo que se busca, ya que este band gap es equivalente a una longitud, a absorber una longitud de onda de 400 nanómetros o menores. 400 nanómetros equivale, en el espectro de radiación solar, 400 nanómetros se busca aquí, y es el límite entre la luz visible y el espectro ultravioleta. Esto quiere decir que el dióxido de titanio prácticamente absorbe luz en el ultravioleta, desperdiciando el resto del espectro solar. El ultravioleta representa un porcentaje menor al 5% de todo el espectro solar. Sin embargo, existen ciertas estrategias para aumentar la absorción del dióxido de titanio, las cuales voy a estar implementando en este proyecto. Una de esas estrategias es formar una mezcla de dos fases diferentes, rutilo y anatasa. Y es lo que voy a estar buscando, lo que estoy buscando formar en el proyecto, una mezcla de fases, rutilo, anatasa. ¿Cuál es la metodología que estoy implementando? Para formar los nanoalambres, primero preparo una máscara de aluminio formada por un proceso de doble anodizado. La síntesis de los nanoalambres se hacen por electrodepósito. Posteriormente a estos nanoalambres se les van a incorporar las nanopartículas de oro. Después se va a incrementar el área superficial de estos nanoalambres agregando estructuras secundarias que asemejan a las hojas de un árbol, y finalmente a toda esta heteroestructura final voy a agregar nanopartículas cocatalizadoras, ya sea de óxido de níquel o óxido de cobalto. Este trabajo únicamente muestra la caracterización estructural que se ha realizado por difracción de rayos X y microscopías electrónicas. En la primera etapa de este proceso, que es la formación de máscaras por doble anodizado,
para formar lo que viene siendo una matriz con poros, los cuales van a funcionar como los moldes para formar los nanoalambres. Los nanoalambres se van a sintetizar o se están sintetizando por electrodepósito en una solución de cloruro de titanio. Posteriormente, ya formados los nanoalambres, se le van a agregar las estructuras secundarias en forma de nanohojas mediante una técnica de solución de precipitación. Posteriormente, las nanopartículas, ya sea de oro o de óxido de níquel o cobalto, se depositan por medio de depósito por precipitación en una solución donde se utiliza un agente reductor que puede ser hidróxido de sodio o urea. Bien, estos son los resultados. Como vemos en esta imagen, muestra cómo es la máscara con los poros. Los poros están muy bien ordenados. Después la formación de los nanoalambres que se muestra en esta figura. Aquí vemos una imagen lateral de los nanoalambres que tienen en este caso tienen una longitud de 5 micras. Aquí vemos otras imágenes que se han tomado por microscopía electrónica de barrido. Vemos los nanoalambres y a estos nanoalambres ya se le han incorporado las nanopartículas. Es posible ver aquí las nanopartículas y el tamaño de las nanopartículas, de acuerdo al histograma que vemos aquí, se ha determinado de 3.1 a 3.9 nanómetros. Otra de las nanopartículas que se dan de óxidos de níquel y cobalto, se muestran aquí los resultados de difracción, en donde se ve la fase anatasa y respectivamente las fases de oro, de óxido de cobalto, de óxido de níquel cristalino. Y bueno, como conclusiones, pues se ha obtenido satisfactoriamente la formación de heteroestructuras de nanoalambres con nanopartículas y estructuras secundarias de titanio. Bueno, agradezco su atención, yo y todo el grupo de autores, y este es el grupo de fotosíntesis artificial con sede en la STEM. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ernesto, por tu excelente presentación. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor escribirla en el chat o levantar la mano que está del lado derecho de su nombre en la sección de participantes. Bueno, pues parece que no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la entrega virtual de la constancia. Y leo: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Juan Ernesto Neri Cruz, Héctor Calderón Benavides, Vicente Garibay Febles y David Levi Quiroz Aguilera, por la impartición de la ponencia técnica Síntesis y caracterización estructural de nanoestructuras de dióxido de titanio y nanopartículas cocatalizadoras preparadas por métodos químicos, en el 4º Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Firma la Coordinadora General, la doctora Mayra Antonio Cruz y la doctora Claudia Alejandra Hernández del Comité Técnico. Les pido por favor a todos un fuerte aplauso para Ernesto Luis. Muchísimas gracias, Ernesto. A ustedes. Bueno, por hoy concluimos con las ponencias técnicas, pero los invito a quedarse a la conferencia magistral de la doctora Alicia Martínez Rebollar, con título Uniendo Internet de las Cosas y Aprendizaje Máquina para la Detección de Estrés Laboral. Empezará en unos minutos.
Muchísimas gracias por su atención.